será con el doctor Omar Vesga, médico internista de la Universidad de Antioquia, infectólogo con un postdoctorado en la Universidad de Wisconsin en enfermedades infecciosas. Es el coordinador del Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Antioquia, profesor titular de la Universidad de Antioquia e infectólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Fue alumno desde el séptimo semestre de su formación como de pregrado hasta el último año de medicina interna del doctor Pablo Robles Vergara, a quien con este curso un grupo de colegas quiere rendirle un homenaje utilizando lo que él siempre anheló, realizar educación continua con los médicos generales y especialistas. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, profesor. Para mí es un honor poderlo acompañar en este homenaje que yo creo que es uno que era indispensable hacerle a una de las personas que yo he conocido en mi vida que más se preocupó por llevarle la educación a todos los médicos donde quiera que estuvieran y que fuese de la mejor calidad. Omar, estamos saliendo de la epidemia de COVID. ¿Algunas recomendaciones para los médicos generales y especialistas en su cuidado personal, primero que todo? ¿Y qué recomendaciones para que ellos le transmitan a sus pacientes? Y por último, ¿cuándo sospechar un COVID prolongado y cuándo se justifica remitirlo? Doctor, la pandemia ha tenido, como todos sabemos, unas consecuencias devastadoras para la humanidad, no solamente en términos económicos, que es de lo que tanto se habla, sino en vidas humanas y en afectación de la calidad de vida de los sobrevivientes. En el mundo, contados, de acuerdo a la página que lleva Johns Hopkins University desde que empezó la pandemia, la miré hace 2 días y llevábamos 609 millones de casos en el mundo y 6.520.000 muertes en el planeta. Y en Colombia, mirando los datos que el gobierno colombiano le aportó a la misma página, como todos los gobiernos del mundo, casi todos, llevábamos hasta hace 2 días 6.300.000 casos y 142.000 muertes. Esos números, doctor, hay que multiplicarlos por 3, porque primero que todo, la evidencia inmunológica sugiere que el 90% de la población del mundo ha estado en contacto con el virus. Y en segundo lugar, porque las cuentas del número de muertos que se presentaron en los años de la pandemia 2020 y 2021 y lo que va de 2022 fue muy superior a lo que se esperaba que hubiese con base en las estadísticas previas, y la única explicación para ese incremento en el número de muertos es la pandemia, y los números no cuadran con estos que le acabo de decir. Eso significaría que en el mundo irían aproximadamente 20 millones de víctimas y en Colombia 150.000 multiplicado por 3, eso da casi 1 millón de víctimas. 300, casi medio millón de víctimas. Entonces, en términos de vida humana, se ha perdido una gran cantidad de vida humana. Y ahora estamos en un momento en que, gracias a las vacunas, el virus se vio obligado a cambiar y las mutaciones permitieron obtener una variante que obviamente evade las vacunas y evade la inmunidad tras la infección natural, que es la variante Omicron, particularmente B5, la subvariante B5, pero es menos virulenta. Y afortunadamente, esta variante ha permitido que la mortalidad disminuya, obviamente gracias a las vacunas, porque aun cuando esta variante evade las vacunas, no es capaz de matar al paciente si el paciente está vacunado. Entonces eso produjo disminución de la mortalidad en los 2/3 de la población que está vacunada, pero no en el 30% de la población de casi todos los países del mundo que no está vacunada, en aquellos países donde hay cobertura nacional. Hay muchos países donde no la hubo y va a seguir habiendo muerte por coronavirus durante mucho más tiempo. En Colombia también la tercera parte de la población no se quiso vacunar y eso va a tener un
un pool de pacientes listos para que coronavirus siga causando destrozos. Eso quiere decir, doctor, que aunque la pandemia sí está disminuyendo en incidencia, en prevalencia y también en mortalidad, no va a desaparecer. Hay que recordar, por ejemplo, que la pandemia del virus de inmunodeficiencia humana empezó en 1982 y todavía la seguimos padeciendo. Pero ya los pacientes que reciben tratamiento antirretroviral no mueren. En cambio, con esta pandemia, donde no tenemos un tratamiento eficaz, porque el Paxlovid no es un tratamiento eficaz, y donde las vacunas se pierden por causa de las mutaciones del virus, vamos a seguir teniendo problemas durante mucho mayor tiempo. En tal sentido, la recomendación para los colegas, para su autoprotección, es que se enamoren de la mascarilla, que la utilicen ante cualquier contacto con el paciente, aún si es un espacio ventilado, aún si el paciente no tiene coronavirus. Hay que tener en cuenta que el 85% de las infecciones por coronavirus son asintomáticas, y más con la variante Omicron B5. Entonces, tal vez más que el 85%. Entonces, aún si el paciente está asintomático, por favor, no dejen de utilizar la mascarilla, porque la mascarilla ha salvado más vidas que la misma vacuna. Yo creo que es más importante evitar la infección que esperar a infectarse y no morirse. ¿Por qué, doctor? Porque es que aún si uno está vacunado, uno puede ser una de esas personas que tenga una de esas 20 mutaciones que lo marca uno para que se muera si lo infecta coronavirus. Todos los seres humanos tenemos un promedio de 20 mutaciones cada uno. Si una de esas 20 mutaciones es una mutación que favorezca la mortalidad por coronavirus, uno se va a morir independientemente de si está vacunado una vez se infecta. Si la vacuna evade la inmunidad vacunal y uno tiene un gen que permite la mortalidad, uno se va a morir. Y hay 6 de esos 20 genes, de esos 20 genes mutados, que definitivamente permiten que el virus lo invada y lo mate. Entonces yo creo que los médicos debemos tener eso en cuenta, en el sentido de que somos, dentro de la sociedad, el personal más expuesto de todo. Cada paciente que veamos, que nos acerquemos a interrogarlo y examinarlo, tiene el peligro de infectarnos, y la forma de transmisión de este virus, independientemente de las estupideces que se dieron en un principio, es por aerosoles. Entonces, la mascarilla, sobre todo la mascarilla de alta eficiencia, la N95, lo va a proteger a uno, y nos debemos acostumbrar a trabajar con mascarillas. Es cierto que eso genera distancia en la relación médico-paciente porque no nos permite ver el rostro, pero es más importante la seguridad hasta que se encuentre una solución definitiva para el problema de coronavirus, que es difícil de pensar uno en una solución definitiva. Y hay que seguir vacunándose después. Esa es la segunda gran recomendación. Porque aun cuando las vacunas no sean muy eficaces hoy en día para las nuevas variantes, siguen siéndolo para disminuir significativamente la mortalidad. Con respecto a usted me dijo que también él le diera recomendaciones para los colegas. ¿Y qué más fue, doctor? El otro detalle es, cada vez tenemos que considerar más el COVID prolongado. ¿Alguna recomendación sobre cuándo reconocerlo y cuándo remitirlo? Sí, señor. El COVID prolongado o las secuelas posagudas del SARS coronavirus 2, que es como se llama ahora, PASS es la sigla, está convirtiéndose en un problema de salud pública mundial sobrepuesto a la pandemia. Porque resulta que una de cada 10 víctimas del COVID les está dando COVID prolongado, y esta es una estadística conservadora. Hay datos que hablan de hasta el 30%, pero digamos que en este momento se está aceptando que el 10% de las víctimas de COVID les va a dar COVID prolongado. ¿Y eso qué es? Eso es una enfermedad muy seria, producto de que el virus no se va. Se queda infectando múltiples órganos y sistemas del paciente en los tejidos. Y esto se ha demostrado mediante estudios de detección de carga viral en los pacientes con COVID prolongado confirmado. El virus se queda replicándose
y se queda causando un fenómeno inflamatorio persistente, aparentemente en ayuda con virus de la familia herpes, particularmente con el virus 4, que es el Epstein-Barr. Todos estamos infectados con Epstein-Barr, entonces llega coronavirus y a los que tengamos, me imagino yo, alguna susceptibilidad genética, eso no se ha demostrado, les va a dar coronavirus prolongado, y al ser el 10% de la gente con todo el mundo infectado, doctor, uno podría pensar en una proporción del 10% de las personas del mundo con COVID prolongado. ¿Qué implicaciones tendría eso? Es una enfermedad muy sintomática que genera mucho malestar, porque el paciente está pasando por un fenómeno inflamatorio permanente y tiene un cuadro sintomático demasiado amplio. Los estudios han mostrado que son 62 síntomas los que caracterizan al COVID prolongado. Obviamente, no vamos a decir que todos ellos son los más característicos, ya está claro cuáles son los más importantes. Pero con esa variedad tan grande de síntomas, identificar a los pacientes con COVID prolongado en un planeta donde toda la gente se expuso al virus va a ser complicado en el futuro. La demostración no es que haya una prueba definitiva que lo permita demostrar, pero también de eso se puede hablar. Pero lo importante es que para la mayoría de los pacientes, afortunadamente, esto se autolimita aproximadamente en 3 meses. Con un problemita, y es que los estudios de sobrevivencia de los pacientes con COVID prolongado a 6 meses muestran un riesgo de mortalidad 1.75 veces más alto que los que no sufrieron COVID prolongado. Wow. Es decir, el COVID prolongado mata 75% más de aquellas personas que tuvieron COVID pero que no se les prolongó. Y aquí viene una cuña para las vacunas, doctor, que me parece es muy importante enfatizarla, y es que la vacuna previene en gran medida el COVID prolongado. Entonces, la vacuna no solo sirve para evitar la infección de las cepas ancestrales. La vacuna sirve para evitar que si lo infectan a uno las variantes modernas, uno no se muera. Y también sirven para que a uno no le dé COVID prolongado. Es decir, la humanidad que se ha podido vacunar tiene un riesgo mucho menor que la no vacunada de que si le da COVID sea prolongado. La carga de enfermedad que tiene COVID prolongado es muy importante, doctor. El síntoma que más poderoso desde el punto de vista estadístico, cuando se comparan poblaciones de millones de personas que tienen y no tienen COVID prolongado, el síntoma más poderoso, el que tiene la asociación estadística más fuerte es la anosmia. El paciente con COVID prolongado no es el más frecuente, pero sí es el más poderoso, es decir, el más específico. Es la anosmia. El paciente queda con pérdida de su olfato. No necesariamente el gusto, pero sí el olfato. La caída del cabello es el segundo síntoma con mayor especificidad, no siendo muy frecuente. Pero si uno encuentra anosmia y caída del cabello, puede empezar a pensar en COVID prolongado. Los estornudos, sin ninguna razón. El paciente dice, yo estoy estornudando, no sé por qué. Ese es un síntoma de COVID prolongado también. La eyaculación difícil en los hombres, doctor, y la disminución de la libido, tanto en hombres como mujeres, son el cuarto y quinto síntomas más específicos del COVID prolongado, que nadie piense en eso. La disnea en reposo, la fatiga, la pleurodinia, la disfonía y la fiebre son los otros síntomas que, sin ser los más frecuentes, son los más específicos. Y los síntomas más frecuentes son los que más se ven, yo por aquí los tengo, son la fatiga, la astenia, la dinamia, eso es muy llamativo, la disnea, la anosmia y las mialgias, es decir, hay una relación entre los más específicos y también los más frecuentes, ¿no es cierto? La fatiga está ahí, la alopecia, la disnea, la anosmia y las mialgias y los estornudos están todos ahí, son básicamente los mismos que le acabo de mencionar, son específicos y son sensibles. Claro, uno no le puede preguntar al paciente si él tuvo COVID porque el paciente tal vez no se dio cuenta, ¿no es cierto?
y si se dio cuenta tal vez no consultó, que fue lo que pasó con la mayoría de la humanidad. Pero uno le podía hacer una prueba de anticuerpos que diferencie los anticuerpos vacunales de los anticuerpos de la enfermedad y así se da cuenta si el paciente tuvo COVID. Ese sería un primer paso. El otro es que el paciente le diga a uno que lo tuvo. ¿Cuándo habría que remitirlo? Cuando el paciente tenga una evolución que sugiera que se va a morir. ¿Por qué? Porque uno sabe que ese paciente tiene un 75% de riesgo mayor de morirse en los próximos 6 meses que el paciente que no tuvo COVID prolongado. Eso se deben remitir. No que tengamos mucho para hacerlo, porque hay 26 estudios en marcha sobre cómo se debe tratar el COVID prolongado. No se ha publicado el primero. Es decir, no sabemos cómo enfrentar este problema. Están ensayando antiinflamatorios, no esteroideos. Están ensayando esteroides. Están ensayando terapia inmunológica. Están ensayando terapia psicológica. Están ensayando antidepresivos para tratar el COVID prolongado. Pero cuando uno mira la fisiopatología de la enfermedad, doctor, y se da cuenta que en realidad es el sinergismo entre la genética del paciente, la persistencia del virus del coronavirus y Epstein-Barr, uno dice, pues esto está complicando. ¿Qué otras consecuencias puede haber? Siempre que enfrentamos a Epstein-Barr en fenómenos inflamatorios prolongados, nos toca pensar en enfermedades malignas del sistema hematológico. Entonces no sabemos, doctor, eso hacia dónde va. Si esos pacientes que sobreviven el COVID prolongado terminan después teniendo cáncer. Por eso es que no hay tal vez un mejor argumento que decirles a los médicos que les recomiendan a sus pacientes que se vacunen para que minimicen ese riesgo al máximo. Muy claro, un panorama indudablemente inquietante, pero es muy retador sin la menor duda. Casi todas las especialidades notaron que algunas enfermedades durante este periodo se modificaron muchísimo en sus controles. ¿Qué pasó con las infecciones por VIH en este tiempo y de pronto alguna recomendación para los colegas para estar alerta o para manejar este grupo de pacientes? Sí, señor, esta pregunta es muy importante. La pandemia causó un descuido involuntario de todos los programas en todo el mundo. Eso no es solamente en estos países, es en el mundo entero. En el caso particular del HIV, las consecuencias han sido muy negativas. No se detectaron las infecciones como se venían detectando. Es decir, los pacientes con HIV del mundo empezaron a llegar en estadios más avanzados de la enfermedad, lo cual afecta el pronóstico de respuesta al tratamiento antirretroviral. Se dejó de vacunar a los pacientes para las vacunas que eran tan importantes para ellos por su condición de pacientes inmunosuprimidos. Se dejó de entregar los medicamentos antirretrovirales, lo cual es esencial para disminuir el riesgo de mutaciones del virus de inmunodeficiencia humana y garantizar calidad de vida y supervivencia, como está demostrado en los estudios, gracias al tratamiento antirretroviral. Se dejó de educar a la población, doctor, y se aumentaron las infecciones. Educación en términos de prevención y de cuidados durante la sexualidad. Se disminuyó la capacidad de atención del paciente con SIDA avanzado grave y aumentó la mortalidad del paciente con SIDA avanzado en el mundo entero. Porque cuando los sistemas de salud no estaban tan congestionados debido a la pandemia, pues al paciente se le podía dedicar más tiempo, pues porque no había que hacer triaje, pero en la pandemia fue necesario hacer triaje y los pacientes con SIDA fueron de las víctimas, digamos, importantes a nivel mundial, pero sobre todo en los países subdesarrollados, que pagaron con mortalidad porque no se les podía atender en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hay que estar mucho más alerta en términos de sospecha de quién puede estar infectado. Hay que tener en cuenta que el paciente con SIDA avanzado lo diagnostica hasta el portero del edificio. Pero en cambio, el paciente que está infectado por HIV y no tiene SIDA no lo diagnostica, sino el médico que tiene la capacidad de ver en ese paciente factores de riesgo para infectarse. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Muy sencillo. Sexo sin protección. Entonces,
prácticamente todos los seres humanos tienen ese factor de riesgo y por lo tanto el nivel de alerta médico tiene que ser altísimo y como se decía en alguna otra época, a nadie se le niega una placa de tórax, hoy en día uno debe decir a nadie se le niega una prueba de HIV, porque la probabilidad de que uno encuentre pacientes a tiempo y les pueda salvar el futuro es muy alta. Y lo segundo, educar a los pacientes, gastar un poco más de tiempo. Yo sé de las limitaciones de tiempo, yo soy médico de tiempo completo, entonces sé de eso, pero uno hace un trabajo mucho mejor si educa a un paciente que le tiene que recetar tratamiento antirretroviral, eso se lo garantizo. Recomendaciones de los expertos para vacunación en los adultos mayores. ¿Tú nos podrías actualizar, por favor? Sí, señor, claro que sí. Las vacunas son la medida de salud pública más importante descubierta por la humanidad. Y en ese sentido, no se puede ser sino defensor de las vacunas. Esto hay que decirlo porque hay un montón de movimientos que se empoderaron mucho durante la pandemia en contra de las vacunas. Y incluso hay personas con cierta autoridad científica que hablan mal de las vacunas sin tener en cuenta la cantidad de vidas que han salvado. La vacuna de COVID se debe emplear, pero no sabemos todavía con qué frecuencia va a tener que ser empleada. Es decir, si va a tener que ser anualmente o varias veces al año. La vacuna de influenza con virus inactivado se debe emplear cada año porque disminuye mortalidad, aun cuando no tenga una eficacia mayor del 50%, las personas vacunadas les da menos riesgo de que los mate el virus de la influenza, lo mismo que pasa con la vacuna de coronavirus. Las mujeres embarazadas se debe poner el toxoide tetánico, la vacuna que viene con el toxoide tetánico, la vacuna de difteria y la vacuna de tosferina en la misma dosis, una dosis por cada embarazo. Y la vacuna se debe repetir cada 10 años en todas las personas, hombres y mujeres, debido a que la tosferina pierde su eficacia en 10 años y se convirtió en un problema respiratorio muy frecuente en el mundo entero. Y esa vacuna tiene la vacuna del tétanos que se debe emplear si hay una herida que sea tetanogénica, independientemente de el sexo o el estado del paciente, y si no ha tenido refuerzo en los últimos 10 años se debe vacunar con tosferina. Y aprovechar de una vez para ponerle pues tosferina y tétanos. Hay una vacuna, doctor, que es muy importante mencionar hoy en día, que es la vacuna anti-zóster. Todas las personas han sido expuestas al virus de varicela zóster, que es el virus herpes humano 3, y el herpes zóster se convierte en una consecuencia tardía de la infección permanente por este virus herpes, que causa mucho sufrimiento, sobre todo en términos de dolor permanente neuropático del paciente mayor de 50 años. Para eso se desarrollaron 2 vacunas. La primera era simplemente una megadosis de la vacuna de varicela. Esa ya la descontinuaron en Estados Unidos, empezó a usar desde 2006, se llamaba Zostavax y es la única que hay en Colombia. Esa vacuna es un virus vivo, atenuado, no se debe emplear en inmunosuprimidos, pero en personas inmunocompetentes mayores de 50 años, sobre todo si han tenido episodios de zóster, se deben vacunar porque les disminuye el riesgo de recidiva del zóster y les disminuye el riesgo de la neuritis posherpética. La vacuna que es recombinante, que se llama Shingrix, que apenas se desarrolló en el año 2017, que hasta donde entiendo no está disponible comercialmente en Colombia, se le puede aplicar a todo el mundo, independientemente del estado inmunológico, porque es una vacuna recombinante de una fracción del virus, no se reproduce, no tiene ningún peligro de causarle al paciente varicela y es mucho más eficaz para disminuir la incidencia de dolor neuropático y para disminuir las recaídas del herpes zóster. Es la vacuna que se impuso en el mundo, no hay sino una marca por ahora, y tan pronto llegue a Colombia sería la vacuna que todos los mayores de 50 nos debiéramos aplicar. Otra vacuna, digamos, relativamente moderna, que los adultos casi no escuchamos hablar de ella, es la vacuna del virus del papiloma humano, que en el país se le aplica a todas las niñas mayores de 9 años.
pero en Estados Unidos y en los países desarrollados, donde hay recursos para vacunar más población, también se recomienda para los jóvenes que empiezan a tener actividad sexual, porque, porque la población homosexual tiene un riesgo mucho mayor incluso de cáncer por el virus del papiloma humano, cáncer rectal, y en este momento se recomiendan las 2 o 3 dosis para todas las personas hasta los 26 años. Entre los 27 y los 45 años, si la persona no ha sido vacunada y se quiere vacunar después de educarse sexualmente con el médico, también estaría indicado que se aplique la vacuna del virus del papiloma humano. La vacuna del neumococo también es demasiado importante porque el neumococo causa mucha muerte y se le debe aplicar a aquellas personas que están a más riesgo de morir y son los mayores de 65 años. Deben recibir una dosis de la vacuna conjugada de 15 valencias, seguida de la vacuna de polisacáridos de 23 valencias, o si no, una sola dosis de la vacuna conjugada de 20 valencias. Esa vacuna, si uno es inmunocompetente, no hay que repetirla y lo protege de por vida de semejante patógeno. Si uno llega a no tener vaso por alguna circunstancia o a tener algún factor de inmunocompromiso, la debe repetir cada 5 años. Otra vacuna que tiene un impacto mundial enorme, porque también previene cáncer, así como la vacuna del virus del papiloma humano, es la vacuna del virus de la hepatitis B, que previene no solamente la infección por el virus B, sino también el hepatocarcinoma. Hay varias marcas, es una vacuna muy antigua, hay que emplear según la marca 2 dosis, 3 dosis y hasta 4 dosis, y se deben aplicar a todas las personas menores de 65 años. La vacuna de varicela, pues es para gente más joven, pero si uno no ha tenido varicela, cada vez la gente se expone menos a los virus herpes. Si uno no ha tenido varicela y nació después de 1980, también se recomienda en Estados Unidos vacunarse con la vacuna de varicela. Y hay otras vacunas que no son recomendadas para la población adulta general, sino para población que tiene factores de riesgo específico. Y esas son las vacunas del virus de la hepatitis A, de la bacteria meningococo del tipo A, C, W, Y y de meningococo del tipo B. La B va separada de las otras. Y la vacuna de hemófilos influenza tipo B. Esas 4 vacunas son para cierta población. En Colombia no se vacuna para hepatitis A debido a la alta prevalencia, pero no estoy seguro los pediatras cómo están manejando en la población infantil ese punto, ahora que ha disminuido tanto la prevalencia de hepatitis A en el país gracias a la mejoría de los sistemas de alcantarillado. Entonces, esa es, en síntesis muy breve, las vacunas que hoy se están recomendando para los adultos en el mundo entero. Perfecto. Creo que como una parte final, Omar, ¿podrías darnos algunos comentarios útiles, tanto para el médico general como especialistas no infectólogos, en el diagnóstico y manejo de infecciones a nivel ambulatorio, especialmente del tracto urinario, infecciones urinarias, sinusitis, otitis, bronquitis aguda? De pronto algunas recomendaciones grandes que puedan ser de gran utilidad en su práctica diaria. Sí, señor. Sí, señor. Empecemos con las infecciones urinarias porque son un motivo muy frecuente de consulta en mujeres sexualmente activas y en mujeres no sexualmente activas de todas las edades. Las infecciones urinarias en los niños las debe enfocar el pediatra porque generalmente indica que ese niño tiene una malformación del árbol urinario. Entonces, ese capítulo hay que dejarlo por aparte. En los adultos, las infecciones urinarias tienen 2 capítulos gigantes que hay que separar claramente. El más grande es el de las bacteriurias asintomáticas, que no se trata de una infección, sino de una condición que genera mal uso y abuso de los antibióticos de una forma exageradamente grande que le está causando mucho daño a las personas. Y el capítulo más pequeño es el de las verdaderas infecciones urinarias. Las personas que más frecuentemente sufren infecciones urinarias verdaderas son las mujeres sexualmente activas entre los 20 y los 35 años. En
En esas mujeres los síntomas de disuria, estranguria, urgencia urinaria, a veces incluso hematuria, nicturia e incontinencia son demasiado claros y la paciente es tan evidente en señalar sus síntomas que el diagnóstico se puede hacer por teléfono. En esas pacientes, el primer episodio de infección se puede tratar sin hacer urocultivo y se puede tratar con cualquier antiséptico urinario que se va a concentrar y va a ser capaz de controlar la infección a la paciente. Si no le vuelve a dar un segundo episodio, fantástico, eso pasa con la mitad de ellos. Pero a la otra mitad les queda dando infecciones recurrentes y hay que estudiarlos a ver cómo se disminuye esa fiebre. Casi nunca la utilización profiláctica de antibióticos es solución, pero hay instancias en las que hay que recurrir a ellos. Eso se lo dejaría yo al especialista en enfermedades infecciosas. A partir de ahí, prácticamente no existen las infecciones urinarias. Es decir, la mujer que está sexualmente activa es víctima de infecciones urinarias debido a lo corta que es su uretra, pero los hombres sexualmente activos no tienen ese problema y tampoco las mujeres después de cierta edad ya dejan de tener infecciones urinarias. Es muy importante, solo dos cositas, diría yo, dos diagnósticos que se tienen que tener en cuenta y una recomendación. Empecemos por las mujeres porque estamos hablando de ellas. La mujer menopáusica que se queja de disuria casi nunca tiene infección del tracto urinario, sino atrofia de la mucosa vaginal que queda expuesta a los orines generándole ardor. Y ella lo refiere como disuria. El interrogatorio tiene que ser muy cuidadoso para que separe los demás síntomas de la infección urinaria. Me voy a extender un poquito aquí. Por ejemplo, si una señora de 80 años tiene que estar yendo al baño cada ratito y uno le pregunta por qué tiene que ir tan seguido, es que me arde mucho y no soy capaz de seguir orinando. Pues claro, le toca ir seguido al baño a orinar. Ella no tiene polaquiuria, es que no es capaz de evacuar por completo porque le arde mucho la vagina cuando entra en contacto con la orina. Entonces uno tiene que diferenciar la polaquiuria que es generada por el tenesmo vesical de la mujer que tiene infección urinaria, de la polaquiuria generada de la pobre señora que no es capaz de vaciar su vejiga porque le arde mucho la mucosa vaginal expuesta por la atrofia. En esas señoras está claramente justificado e indicado la terapia de reemplazo hormonal, local o sistémico. Dicho eso de las mujeres, vámonos a los hombres. Uno puede afirmar que en hombres anatómicamente sanos no existen las infecciones urinarias. Y en hombres anatómicamente sanos con infecciones urinarias, lo que existe es una prostatitis aguda que se cronificó porque no se diagnosticó a tiempo y los síntomas son muy similares. La diferencia la hace un tacto rectal. No en el episodio agudo de la prostatitis, porque el paciente no lo tolera del dolor, pero sí en los episodios subsecuentes. El día que un hombre lo llame al médico amigo, por ejemplo, un hombre de los 40 en adelante, a decirle que no se aguanta yendo al baño del dolor pélvico tan intenso, ese hombre lo que tiene es su primer episodio de prostatitis aguda y la oportunidad del médico de evitarle una prostatitis crónica, condición muy dolorosa que afecta gravemente la calidad de vida de los hombres del mundo en una proporción gigantesca. Y se puede evitar haciendo un diagnóstico oportuno y un tratamiento apropiado de la prostatitis aguda. Las prostatitis crónicas ya no tienen solución y, infortunadamente, se confunden muy frecuentemente con infecciones urinarias en hombres sin tener. Por último, la propaganda es no ordenar citoquímicos de orina ni urocultivos pensando que con eso se va a diagnosticar una infección urinaria. Las infecciones urinarias se diagnostican clínicamente con un buen interrogatorio y un adecuado examen físico, teniendo en cuenta la edad, el sexo del paciente y las condiciones predisponibles. Los exámenes de laboratorio están indicados para identificar el germen cuando el diagnóstico de infección del tracto urinario o de prostatitis está establecido. De resto, no se necesita ordenar urocultivos.
Los citoquímicos de orina son de poca utilidad en general para el diagnóstico de infección urinaria y frecuentemente conducen a pensar, por los hallazgos del citoquímico, que existen infecciones urinarias cuando lo que ha existido es un mal manejo de la muestra, porque la muestra se procesa muy tardíamente y los nitritos se vuelven positivos ahí en el frasco con las orinas del paciente, o aparecen algunos leucocitos que se recogen por el camino en el tracto. Entonces nosotros, por lo menos yo no recomiendo ya, con base en la evidencia científica, hacer citoquímicos de orina con el propósito de identificar una infección urinaria, excepto si sospecho tuberculosis. Porque cuando hay una tuberculosis urinaria se presenta una cosa muy característica que es bueno verla en el citoquímico de orina, y es la leucocituria o la hematuria sin bacteriemia. Y eso ayuda a sospechar la tuberculosis. De resto, no veo ninguna necesidad de gastar citoquímico de orina. Si el paciente tiene síntomas de infección urinaria y tiene los factores de riesgo para que sea infección urinaria y no otra cosa, urocultivo. Si el paciente no tiene infección urinaria, sino una condición que simula infección urinaria, no se debe ordenar urocultivo porque le va a dar positivo, va a ser una bacteriuria asintomática, porque la palabra sintomática no se refiere a cualquier síntoma, sino a síntomas específicos de infección del tracto urinario bajo. Entonces no se deben ordenar urocultivos. Por eso, un estudio que publicó el doctor Mackey, mi profesor en la Universidad de Wisconsin, hace ya bastantes años, demostró que en los hospitales, en los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo y tienen fiebre, hay que hacerle 1000 urocultivos a 1000 pacientes para encontrar uno con infección urinaria. Es decir, de cada 1000 urocultivos en los hospitales, 999 eran innecesarios, pero todos conducen a usar antibióticos. La infección urinaria rara vez explica la fiebre en el paciente hospitalizado. Y en el paciente ambulatorio, la infección urinaria tiene una población foco que uno le permite saber puede tener o no debe tener una infección urinaria. Si es un hombre, no crea en eso. Si es una mujer mayor, menopáusica, crea más bien que se trata de otra cosa. Y si es una mujer joven sexualmente activa, sí puede ser. Ahora vamos a los otros problemas, la bronquitis, la sinusitis y la otitis, que las podemos resumir, doctor, en un solo término, que es infecciones del tracto respiratorio alto. La gran mayoría son virales. La gran mayoría, más del 80%, son virales. No requieren tratamiento con antibióticos. Todas se resuelven con una medida muy sencilla, y es citar al paciente 48 horas más tarde si uno no está seguro. Y ya va a estar aliviado, en vez de recetar antibióticos. Simplemente usted se asegura con su interrogatorio de que no se trate de ese 10-20% donde la etiología puede ser bacteriana, y si es del caso, mande un estudio, un ataque de senos paranasales. Si cree que tiene una sinusitis, la ataque le va a mostrar las características propias de la sinusitis, que es bacteriana, con formación de abscesos y demás. Mándele una radiografía de tórax si cree que es una neumonía y no una bronquitis. Y, o si es una infección, un resfriado, pues, cierto, simplemente el interrogatorio y de pronto una detección de virus con un panel respiratorio, si es que usted considera que es necesario, o si tiene un coronavirus, algo así, usted puede más bien hacer un estudio diagnóstico en vez de prescribir antibióticos. El mensaje entonces es, en esta última pregunta, evite los antibióticos si no hay certeza de que son necesarios. Cite a su paciente 48 horas más tarde para que usted esté tranquilo si cree que con una sola cita no es suficiente, porque el abuso de los antibióticos está causándole a la humanidad mucho más daño que su descubrimiento. Y estamos hablando de consecuencias muy graves para la salud humana por el enorme daño que los antibióticos le hacen a la microbiota del paciente, que es tal vez su órgano más importante y el que más descuidamos todos nosotros. Qué lindo eso. Omar, muchísimas gracias. Ha sido un conversatorio del que he aprendido muchas cosas, y espero que también los colegas pues lo hayan recibido y puedan resolverle muchos problemas a sus pacientes del día a día. Muchas gracias, doctora. Es un placer.